¿Cómo se clasifican los ácidos nucleicos? Observen por acá. Se clasifican en dos grandes tipos. Decíamos, el famoso DNA o ADN. Siglas ¿de quién? Decíamos, del ácido desoxi ¿ribo qué? Nucleico. Y el RNA o ARN es el ácido ¿qué? Ribonucleico. Ácido ribonucleico. Si me preguntan, ¿qué azúcar pentosa tiene el DNA? La azúcar pentosa del DNA va a ser la llamada ¿qué? Desoxirribosa. Muy bien. Desoxirribosa. El azúcar pentosa del RNA. Muy bien, esa es la ribosa. ¿Qué bases nitrogenadas tiene el DNA? Observen. Bases púricas, adenina y guanina. Igual también aquí, el RNA. Adenina y guanina. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Correcto. Hay una base pirimídica que es exclusiva del DNA, que es la timina. Y para el RNA es el uracilo. Y ambos también tienen a la llamada citosina. A ver, te pregunto, ¿el humano es fiel o procura ser fiel? Los humanos procuramos ser fieles, pero las moléculas sí tienen alta fidelidad. Mira, ¿sabías tú que dentro del DNA hay un romance eterno? El gran Richard Dawkins dijo una vez en su famosa obra El gen egoísta, de que existen unas moléculas llamadas los espirales inmortales. Estos espirales inmortales son las cadenas del DNA. Observen por acá. Dentro del DNA voy a presentar bases nitrogenadas complementarias. Observen, chicos, ¿ah? Ustedes me van a decir las parejitas. La atractiva misadenina está perdidamente enamorada ¿de quién? Del talentoso joven ¿qué? Timina. Mira, ve. Si tú eres talentoso, no te preocupes. En tu vida van a haber chicas muy atractivas y sexys. El talento es un poderoso imán. Atrae. ¿Ya ve? Y ojo, ¿cómo están enlazados? A través de dos enlaces, puentes de hidrógeno. Mira, ve. A-T. Dos puentes. Otra parejita. La guapa y glamorosa, y con mucho garbo, Miss Guanina, está perdidamente enamorada ¿de quién? Del carismático, del cortés, del cordial y tan gentleman, es todo un caballero encantador, tiene su charm. Acuérdate, ¿qué significa charm? C de charm. Charm significa encanto, ángel. Si tienes encanto o ángel, también vas a traer ¿quién? A chicas muy guapas y glamorosas. ¿Cuántos puentes de hidrógeno están uniendo? 3. Mira, ve. A ver, ¿con quién se une la timina? Con la adenina. ¿Y la citosina? Con la guanina. Miren, ¿ve? Grace ama a Charlie. Charlie ama a Grace. ¿Y quién es Grace? My husband, my wife. Mi amada esposa. Chelita, Graciela, pues, Grace, ¿no? Ama a Charlie, Charlie ama. Y estamos unidos a través de ¿qué? De 3 enlaces fuertes, ¿no? Pero estos enlaces, decíamos, son puentes de hidrógeno. ¿Ok? No olviden eso, ¿ah? Observen, chicos.
esta complementariedad de bases se repite. ¿Sabían ustedes que en cada torsión, en cada vuelta, hay 10 pares de bases? El ADN se asemeja a una escalera en forma de ¿qué? Caracol, en espiral, ¿ya? Donde las agarraderas son ¿qué? Los fosfatos, ¿ya? Y los azúcares. En cambio, los peldaños serían como las llamadas bases nitrogenadas. Por ejemplo, tú vas subiendo la escalera, subes adenina, guanina, timina, vas subiendo las escaleras. ¿Ve? Entonces, estos son las moléculas que tienen forma de ¿qué? Alfa hélice. Decíamos, ¿quién publicó este modelo el año 1983 en la revista Nature? Fueron dos investigadores, ¿sí o no? A ver, ¿se acuerdan del...? Claro, muy bien, James Dewey Watson y Francis Crick, ¿verdad? Ellos publican en la revista Nature el modelo del alfa doble hélice. Pero dime, ¿quién tomó la fotografía de esta molécula? Fue una gran bióloga. Era también una mujer hábil en las matemáticas y en la física. Muchos señalan de que era hábil tomando fotografías por técnicas de difracción de rayos X, la llamada fotografía 51. ¿Quién fue esa gran brillante mujer que murió antes de que reciba el Nobel? La doctora Rosalind Franklin. Rosalind Franklin toma la fotografía. Ahora, los afortunados, ¿quiénes fueron? Watson y Crick. Entonces, esta molécula que tú ves acá, que tiene forma de alfa doble hélice, hay tres tipos de DNA, el DNA B, el DNA A y el DNA Z. Entonces, este modelo que tú ves acá es el DNA en alfa hélice. Yo te decía por eso, ¿no? Dentro del DNA hay una complementariedad. Dos puentes de hidrógeno unen la adenina con la timina, la guanina con la citosina, 3 puentes de hidrógeno. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿La adenina fue infiel a la timina o no tiene posibilidad de unirse con la timina? No tiene posibilidad. Por lo tanto, no le es infiel, sino simplemente no hay timina. Y si no hay timina, ¿con quién se une? Con el uracilo. Por eso decía, ¿no? Grace es siempre fiel a quién? A Charlie. Ahí está, GC. Guanina con citosina. Así esté en el RNA o en el DNA, siempre es fiel. ¿Ok? ¿Cuántas cadenas tiene el DNA? Estás viendo ahí. 2. Ustedes pueden ver, esta molécula tiene forma de alfa hélice. Una de las ceros va en sentido 5', 3', ¿verdad? Ahí está. La hebra de rojo. 5', 3'. La otra es antiparalela. 5', 3'. Son cadenas antiparalelas. Entonces, ¿cuántas cadenas tiene el DNA? 2. Por eso hablamos de cadena doble. Cadena doble. Modelo, por lo tanto, mono o bicatenario. 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 De cadena. Bicatenario. ¿Y el RNA? Una sola cadena. ¿Cadena qué? Simple. Modelo monocatenario. ¿Ya? Monocatenario. Porque cateriano viene a ser un apellido, ¿no? Ya. Monocatenario. Dime, ¿dónde se le encuentra el DNA? El DNA se le encuentra en el núcleo, fue hallado en el núcleo de la célula. Pero dentro del núcleo, ¿bajo la forma de qué? De un agregado supramolecular conocido como cromatina. Como un collar de perlas, ¿sí? DNA más histonas tendría la llamada cromatina. ¿Cómo se llama el organelo responsable de la fosforilación oxidativa y del famoso ciclo de los ácidos tricarboxílicos? O ciclo de Krebs. Las mitocondrias. Doña mitocondria es una organela, pues produce mucha energía, ¿sí o no? Contiene su propio DNA. ¿Y cómo se llama el organelo propio de las algas y las plantas que hace fotosíntesis? Los cloroplastos también tienen su propio DNA. Los cloroplastos. ¿El RNA dónde se ha hallado, chicos? También en el núcleo, ¿sí o no? Pero específicamente una parte del núcleo. En el nucleolo. Que es el lugar donde se forma, ¿qué? RNA.
y también sus unidades ribosómicas. También se encuentra, chicos, en donde libre en el citoplasma y formando parte de un organoide responsable del ensamblaje de aminoácidos, también conocido como corpúsculos de Palade. ¿Cómo se llama ese organoide? Los ribosomas. Los ribosomas también tienen su propio RNA. ¿Cuál es la función biológica, decíamos, del DNA? El DNA tiene como función ser depósito de genes. Almacena información genética. ¿Qué hace, chicos? Transmite esta información. Transmite información hereditaria. Información génica. Hereditaria. ¿Y en función del RNA, chicos? Sintetizar proteínas. Síntesis de proteínas. En otras palabras, aquí tiene que ocurrir dos fenómenos muy importantes que se dan dentro del núcleo de la célula. Primero, la copia de alta fidelidad, llamado como transcripción, y el desciframiento del código genético, ¿cómo se llama, chicos? La traducción. O también otros le llaman traslación, del inglés translation, que es lo mismo. ¿Ya? Traducción. Decíamos, ¿cuál es el modelo que hasta la fecha sigue teniendo vigencia? Claro. Modelo alfa doble hélice. ¿Quién plantea estos modelos? Muy bien, el año 1953. ¿Ya? ¿En la revista qué? Una de las revistas más famosas del mundo en ciencia, Science o Nature. Nature, ¿ya? Nature. En Nature publican, pues, decíamos quién, el gran Jimmy Watson o James Dewey Watson, premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿ya? Y también Francis, decíamos Harris, Compton, Crick. ¿Ya? ¿Y cuándo ganan el premio Nobel? El año 1962 fueron galardonados los dos con el premio Nobel, ¿no? The Nobel Prize. Juntamente con otro investigador. ¿Quién es el tercer hombre del DNA? Maurice Wilkins, ¿verdad? Maurice Wilkins. Él trabajaba, pues, en la Universidad de Cambridge, juntamente con ¿quién? Con Rosalind Franklin. Es el grupo de Rosalind Franklin. Entonces, los tres ganan el Nobel. Recuerde muy bien que los Nobeles no dan a personas que han fallecido. No hay Nobeles póstumos. Porque si hubiera estado viva, ¿quién también ganaba? Rosalind Franklin. Pero como no estaba, pues le dieron a quién? A Wilkins. ¿Ok? Profe, ¿cuántos tipos de RNA existen? Vamos a ver aquí. Hay un RNA que tiene forma lineal. Ese RNA que tiene forma lineal, ¿ya?, va a ser el RNA mensajero, el RNA M. Messenger o también mensajero. ¿Sabían ustedes que está formado por una sola cadena de polirribonucleótidos? Y la síntesis, la dirección de esta molécula es sentido 5', 3'. Observen por acá. Si yo represento de manera así didáctica, porque obviamente para formar el RNA existe siguiente codón, por ejemplo, eso sintetiza un aminoácido llamado como la metionina, ¿verdad? La metionina. O también en las células procariotas la N-formil metionina. AUG. Por ejemplo, si yo tengo uracilo y uracilo, puede codificar a la llamada fenilalanina. Y así puedo tener varios tipos, ¿no? A, U, G, C, A,
U, A, y así. Puedo tener más, o sea, tripletes. Estos tripletes, decíamos, codifican un aminoácido. Estamos hablando del llamado código genético. Los llamamos codones, que son tripletes de información. Profe, ¿y cuál sería el codón de término? Hay varios tipos de codón de término. Por ejemplo, el famoso UGA, uracilo, guanina, adenina. ¿Esto cómo se llama? Codón de término. No codifica ningún aminoácido. Pues le llaman stop codón. ¿Codón de qué? De término. El codón de término es lo que va a hacer que la molécula de RNA mensajero ya no se produzca más. No codifica ningún aminoácido. Por eso en el código genético, como vamos a ver más adelante, existe 61 codones con sentido y 3 codones sin sentido. Esos 3 codones sin sentido, ¿cómo se llaman? Codón de término. Esta información, decíamos, contenida en el RNA mensajero, observen por acá, el RNA mensajero, esto ha sido copiado a partir de ¿quién? Del DNA. ¿Cómo se llama ese proceso? Transcripción. Entonces, M de qué decíamos? M de mensajero. Mensajero. Decíamos, esta molécula que va a tener a los llamados codones de información. Con codones. La otra forma es esta otra de acá. ¿Cómo se llama este RNA? El RNA transferencia, RNAT. RNAT. Esto tiene forma de ¿qué? Hoja trifoliada, como una hoja de trébol, ¿no? Modelo hoja de trébol. Hoja de trébol. ¿Ya? Este modelo de hoja de trébol va a presentar el anticodón y va a transportar, ¿qué chicos? A los aminoácidos. El RNA T. ¿T de qué, chicos? De transferencia. El que va a transportar los aminoácidos a ser sintetizados. ¿Qué contiene? El llamado anticodón. Con el anticodón. ¿Dónde se encuentra el anticodón? Ustedes pueden ver aquí tiene 3 asas más visibles. Aquí hay también una pequeña asita más chiquita. ¿Ya? Pero no es muy visible. El de acá, el asa mayor. Aquí voy a tener el llamado ¿qué? Anticodón. Por ejemplo, ¿cuál es el anticodón para adenina, uracilo, guanina? Tendré al uracilo, a la adenina y la citosina. UAC. ¿Cómo se llama este triplete de bases? Se llama el anticodón. Anticodón. Bien. Entonces, ¿y en qué extremo se encuentra el aminoácido a ser sintetizado? ¿En el extremo 5' o 3'? Estoy viendo acá, en el 3'. Aquí tengo el aminoácido. Cuando el RNA mensajero se une con el de transferencia, se lleva a cabo el fenómeno de ¿qué? De la traducción de la información genética. Traducción. Entonces, codón con anticodón, tengo la llamada traducción. Y profesor, el otro tipo de RNA tiene forma globular. Miren, aquí en el sentido 5' y 3'. Se encuentra en unos organoides responsables de llevar a cabo las síntesis de proteínas. ¿Cómo se llama este organoide que tiene 2 unidades? Una mayor y una menor. Que se encarga de llevar a cabo la traducción del código genético. Estos son los ribosomas. ¿Eh? El RNA ribosomal que tiene forma globular está dentro de esto. Tiene 2 subunidades. La subunidad mayor y la subunidad ¿qué? Menor. Este agregado supramolecular que posee RNA ribosomal, ¿cómo se llama?
RNA, R. ¿R de qué? De ribosomal. ¿Por qué está formando parte de quién? De los ribosomas. Función estructural tiene. Por eso también hay otro tipo de RNA. Hay varios tipos de RNA. Por ejemplo, los RNA small nuclear. ¿Ya? Hay otro tipo de RNA. El small nuclear. O también tenemos el RNA interferente. ¿Ya? El RNA interferente. Y dentro de este interferente tenemos, por ejemplo, el famoso RNA piwi. El RNA piwi. Que genera pues un tipo de interferencia específica. ¿Ya? Entonces, el small nuclear o también el RNA heteronuclear tienen varios nombrecitos. Entonces, pero ¿cuáles son los más importantes? El mensajero, transferencia y el ribosomal. ¿Qué forma tiene el ribosomal? ¿Forma de qué? Globular. Forma globular. Este de aquí, decíamos, se encuentra en el RNA ribosomal. ¿Por qué ribosomal? Forma parte de los ribosomas. ¿Ok? No nos olvidemos también de que dentro del DNA hay una ley de complementariedad de bases. No te decía de que si la adenina se une con la timina, la guanina con la citosina, mediante 2 y 3 puentes de hidrógeno respectivamente, no olviden que estas uniones débiles, ¿cómo se llaman? Enlaces puentes de ¿qué? Puentes de hidrógeno. Erwin Chargaff, el año 1950, Erwin Chargaff decía lo siguiente, estableció como una ley. Chargaff señala lo siguiente, que si la adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina, mediante 2 puentes de hidrógeno y aquí mediante 3 puentes de hidrógeno, Chargaff señalaba lo siguiente: la suma de las bases púricas siempre van a ser iguales a la suma de las bases pirimídicas. O sea, adenina más guanina es igual a timina más citosina. No olviden esta ecuación. A más G igual a T más C. ¿Cómo se llamó este principio, chicos? La famosa ley o ecuación de ¿qué? Chargaff. ¿Ya? Esta es la ley de Chargaff, planteado el año 1950. Decíamos, este modelo, ¿quién lo propuso? Watson y Crick, hemos dicho, ¿no? Entonces, gracias a estos datos moleculares, en la actualidad se puede aprender más cosas interesantes. Este proceso, decíamos, de la explicación del llamado dogma central de la biología molecular, se explica paso a paso, gradualmente. Estas moléculas son las que se encargan de ¿qué? Transmitir la información genética o hereditaria. ¿Ok? Esta es la primera parte. ¿Ok? Ahora viene la otra parte. Muy bien.